Gracias a todos, estamos de regreso para continuar con los shurim acerca de la introducción a la Kabbalah. Quiero agradecer primero a todos, ¿no? Porque estamos a estas horas aquí en mi casa para continuar con estos shurim. Estamos en casa. Gracias a todos, de verdad, muy amables. Vamos a continuar con los shurim y los términos que vamos a ver ahora son luz y emanación. Todos estos shurim anteriores hemos venido hablando acerca de términos, conceptos básicos para poder emprender un estudio serio de la Kabbalah, ¿verdad? Hoy en día la Kabbalah está tan difundida que ruedan en las redes cualquier cantidad de conceptos que fueron víctimas de traducciones erróneas, ¿verdad? Y esto es en realidad es una ciencia muy antigua que tiene su tradición, ¿verdad? Que ha sido transmitida en forma oral de una generación a otra a través de una línea de estudio. Uno tiene que ser parte de esa línea para poder entender esto. Sin embargo, hoy en día hay cualquier cantidad de textos que están traducidos, pero que sus fuentes también son textos que no fueron bien traducidos. Por lo tanto, hay una serie de errores ahí que hay que corregir, ¿verdad? En aras de que esto se mantenga puro, en aras de que esta ciencia se mantenga íntegra. Entonces, los cabalistas, los sabios antiguos de la Kabbalah nos enseñan que la voluntad del Creador se revela a los seres humanos por medio de un concepto que se conoce como iluminación espiritual. O sea, la revelación del Creador, la voluntad del Creador se revela a través de un concepto, ¿verdad? Para definirlo hay un concepto en la Kabbalah que se conoce como iluminación espiritual. Los grandes sabios de la Kabbalah explican que la voluntad divina llega a sus criaturas como destellos. Escucha bien. La voluntad divina llega a sus criaturas como destellos, como resplandores, chispas, luz, iluminación, rayos de luz. Entonces los sabios cabalistas utilizan estos términos, repito, luz, iluminación, destellos, chispas, esplendor, para describir la voluntad del Creador que es enviada desde su propio origen, desde su propia esencia, pero en realidad nadie mira un rayo de luz, nadie mira chispas por allí, ni nadie mira destellos. Solo son términos que están escritos en la ciencia de la Kabbalah como en forma metafórica para referirse a un asunto que es totalmente arquetípico, porque el alma, el único lenguaje que puede entender es el lenguaje arquetípico. Entonces, la Kabbalah tiene un lenguaje arquetípico, de figuras, figurativo, metafórico, para referirse a estos temas. Todos estos términos deben entenderse absolutamente en forma metafórica, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el cabalista dice la luz, está hablando de la fuente y está hablando del origen de todo tipo de destello, iluminación y revelación. Y cuando el cabalista habla de iluminación, es aquello que se desprende de la luz, de la fuente, del origen. Estos son los términos. Por lo tanto, en la Kabbalah, a la esencia divina, a la esencia de la voluntad divina se le conoce como luz. Y luz en hebreo se dice or, que está escrito con una Aleph, una Bab y una Resh, cuyo valor gemátrico es Aleph vale 1, Bab vale 6
La ratio vale 200, por lo tanto hace 207. Toda aquella palabra que tiene su mismo valor gemátrico tiene su mismo estado de conciencia. Y es así que la palabra en arameo raz, que está escrita como una ratio una zain, también vale 207, también significa luz y se refiere a la misma condición de esencia de la voluntad divina. Y toda palabra que tenga ese mismo valor gemátrico va a estar en el mismo estado de conciencia. Ese es el secreto de las gematriot en el lenguaje hebreo. Y a la voluntad divina que ya fue irradiada, que ya fue enviada como una iluminación, se le conoce como una emanación. Y emanación en hebreo se dice sefirá. Y el plural de sefirá es sefirot. Y allí surge el término entonces sefirot, or, ras, y todo está relacionado con dos aspectos, con el aspecto de la esencia de la voluntad divina y el aspecto de la emanación que surge de esta voluntad divina, ¿verdad? Y el término revelación de la voluntad divina, cuando alguien dice tengo una revelación de la voluntad divina, en realidad esto es muy metafórico y muy subjetivo, ¿verdad? Porque en realidad los sabios cabalistas llaman a la revelación de la voluntad divina, los sabios de la Kabbalah llaman a esto cuando la luz, es decir, la esencia divina se convierte en un destello, en una iluminación, que en términos prácticos es un pensamiento o una idea que va de los mundos superiores a la mente del ser humano para después de un plan general y específico que lleva detalles, lleva Kavaná, lleva todo este asunto, se convierte en una realidad, ¿verdad? Entonces, la iluminación espiritual, que es este asunto de cuando la voluntad de la esencia divina se manifiesta al ser humano por medio de la iluminación espiritual, llega al hombre. Cuando esta iluminación espiritual llega al hombre, es precisamente la emanación de la voluntad divina. Y esta, escucha bien, proviene de una fuente que está muy elevada. Esta emanación, esta iluminación espiritual proviene de una fuente que está muy elevada. Y esta a su vez está conectada con otra fuente que está más excelsa, más elevada. Y así sucesivamente, alcanzando niveles superiores, uno tras otro, hasta llegar a un concepto que los cabalistas denominan Ein Sof. Pero Ein Sof en hebreo significa sin fin, porque la palabra Ein, que está escrita con una Aleph, una Yud y una Nun Sofit, con la palabra Sof, que está escrita con una Samek, una Bab y una Pe Sofit, forman la palabra Ein Sof, que significa el sin fin, o sea, el infinito. Ein es sin, nada, y Sof es fin. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto que se llama el infinito, el Ein Sof. Por lo tanto, a raíz de todos estos conceptos debemos entender que la voluntad del Creador emana desde el infinito. Perdón. La voluntad del Creador emana desde el infinito y se manifiesta paso a paso, revelación tras revelación, a través de emanaciones que vienen bajando de fuerza y de intensidad, hasta hacerse comprensible para la mente humana. La expansión, el crecer de la voluntad divina se manifiesta por medio de la Sefirot. Estas Sefirot, es decir, estas, las Sefirot,
son la revelación de la voluntad de Dios. Entonces, si alguien quiere conocer la voluntad del Creador, tiene que estudiar la Sefirot. Eso es, en términos muy prácticos, en asuntos de la Kabbalah. Entonces, por medio de la Sefirot, que es la voluntad del Creador limitada, nosotros podemos acercarnos a conceptos que están dentro de la capacidad de razonamiento y de comprensión de la mente humana. Más allá de eso, la voluntad infinita del Creador es inaccesible. Se encuentra en un mundo que se llama Atzilut y es prácticamente inaccesible, está por encima del razonamiento humano y está por encima de las capacidades humanas. No podemos. Nos conectamos con Atzilut por medio de las letras hebreas, que son estos recipientes de energía que bajan desde esos mundos y traen paquetes de energía hacia la conciencia humana, pero no podemos describir nada de lo que hay ahí, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, obtenemos dos conclusiones. Número uno, que la iluminación espiritual constituye la revelación de la voluntad divina. Repito, como conclusión número uno, podemos definir que la iluminación espiritual, según los sabios de la Kabbalah, constituye la revelación de la voluntad divina. Y número dos, en esta iluminación espiritual se encuentra el accionar o el actuar del Creador. Por lo tanto, su voluntad es su forma de acción, ¿verdad? Ahora, hay una pregunta que surge en el aire, ¿verdad? Una pregunta que surge en el aire que es importante. Esta pregunta es: ¿cómo el hombre percibe la voluntad divina? ¿Cómo el ser humano puede percibir esta voluntad divina? Entonces nuestros sabios nos enseñan que la fuente de la percepción intelectual es el alma. Y cuando hablamos de alma nos estamos refiriendo a algo que está unido por el Nefesh, Ruach, Neshama, ¿okay? El alma son las tres cosas a la vez. Entonces, la fuente de la percepción intelectual es el alma. El alma del ser humano es la fuente de la percepción intelectual. Todo lo que el hombre percibe lo hace a través de lo que los sabios llaman iluminación mental. Anote. Todo lo que el ser humano percibe lo hace a través de lo que los sabios de la Kabbalah llaman iluminación mental, lo cual significa que la fuente del intelecto, esta fuente del intelecto, envía resplandores, destellos intelectuales, la fuente del intelecto. O sea, el alma, que es la fuente de la percepción intelectual, es el alma. El alma no se encuentra en el hombre. Está por encima del entendimiento humano. Este resplandor intelectual del ser humano proviene de una fuente inagotable. Una fuente inagotable de destellos que nos permiten comprender, hacer razonamientos, sacar conclusiones. Hablo de conclusiones correctas, no de equivocadas, ¿verdad? Esta fuente de destellos inagotables es el alma, la Neshama, es el nivel altísimo de alma. Es importante que entendamos esto, porque es la base de entender todos los principios de la Kabbalah y entender cómo se puede convertir esto en una ciencia muy práctica para todos, ¿verdad? Y esto, repito, no tiene que ver con una religión, una creencia, una nacionalidad, una raza, una etnia, no tiene nada que ver con esto, porque esto era la ciencia que la humanidad manejaba mucho tiempo antes de que la Torah fuera entregada en Har Sinai. Esta fue la ciencia de los primeros grandes hombres de la humanidad. Esta ciencia. Entonces, este resplandor intelectual, que es la base, conocer estos resplandores intelectuales es el secreto
de convertirse en una persona exitosa. Proviene del intelecto, escucha bien, el cual es una fuente inagotable de destellos. El intelecto de la persona es una fuente inagotable de destellos, no las emociones, ni la parte reactiva, ni la parte animal, por decirlo así, sino que la parte intelectiva del hombre es una fuente inagotable de destellos, resplandores, chispas, ideas que surgen de los mundos superiores. Nosotros no tenemos ideas, vienen a nosotros. Todo ser humano sobre la faz de la tierra posee una fuente inagotable del intelecto, una fuente inagotable intelectual. Todos los seres humanos lo tenemos. Y los sabios cabalistas consideran el alma como el asidero de la mente. El alma es la fuente de todo esto. Hay que entender en realidad entonces el asunto del alma. El alma es algo, mira, es un regalo maravilloso. Ahí está la fuente de todo. El hombre no puede captar por sí mismo la naturaleza de su alma. Imposible. Porque ésta se encuentra muy por encima de su nivel perceptivo. Nuestra alma se encuentra muy por encima del nivel perceptivo natural nuestro. Se encuentra más allá de nuestra mente y solo podemos reconocer únicamente su existencia. El alma. Por lo tanto, la fuente de la percepción intelectual es el alma. Allí está el secreto, en conocer nuestra alma. Conocer esa gran fuente de energía, de destellos, resplandores que la divinidad ha entregado a cada uno de nosotros para convertirnos en seres totalmente cósmicos. Cuando descubramos las potencialidades que se nos fueron brindadas por la divinidad, entonces seremos una humanidad evolucionada. Antes de eso, no. Mientras estemos dirigidos por nuestras pasiones, nuestros deseos egoístas, nuestros deseos de poseer, de conquistar, estaremos muy lejos de entender esta fuente inagotable de destellos, de resplandores, de chispazos que vienen de los mundos superiores, y jamás el ser humano podrá entender la verdadera dimensión a la cual pertenece. Alaba Shalom, muchas gracias a todos. Vamos a continuar, vamos a parar aquí para que podamos refrescarnos un tantito y pues mañana entramos ya al Shabbat. Y después de este Shabbat, automáticamente después de Abdalá, entramos a la gran fiesta de Matan Torah, ¿verdad? De inicia Shavuot, y vamos a prepararnos con todo lo hermoso que vamos a tener ahí. Tenemos una visita, ¿verdad? Tenemos el Rab que nos visita, entonces vamos a pasar un tiempo muy hermoso. Un beso para todos, un abrazo de Neshama para todos, con todo cariño y amor.